Hola, bienvenidas y bienvenidos a un viernes más de perspectiva de cine con perspectiva de género. Una vez más tenemos a las chicas de Gersal Films en este conversatorio en el que pues bueno vamos a abordar el movimiento, la comunidad LGTB más en el mundo cinematográfico en el país. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos a Mira, que forma parte del equipo editorial de Gersal Films, escribe sobre cine y televisión, es egresada de la licenciatura de la Escuela de Periodismo Internacional de Cine de Los Cabos. Sus escritos han aparecido en los sitios de Film Latino, Corum Morelia, Sector Cine. Bueno, también tenemos a Celina Manuel Piñón, originaria de la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, es comunicadora, realizadora de cine y cofundadora de Gersel Films. Su primer cortometraje en postproducción, La Espera, inició como un guión eh, que la hizo ganadora del concurso de guión de cortometraje michoacano del Festival Internacional de Cine de Morelia en el 2018. Y también fue seleccionado por INCINE eh, para ser acreedor del estímulo de creadores audiovisuales en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes en su edición 2019. Bienvenidas, chicas, bienvenidas a una sesión más. ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Eh, pues contenta de estar aquí, espero que sea una plática fluida y qué mejor que estar con Celina para hablar de esto. Hola, Nat, gracias por invitarnos y pues aquí igual que Amira, contenta y a ver qué surge de esta charla de intercambios. Así es. Pues bueno, es un tema, como lo mencionaban, que no solo cabe en un mes, que da para muchísimas cosas en diferentes perspectivas y pues bueno, aquí lo abordaremos desde el cine. Muy bien. Tú- si quieres, ya empezamos, ¿así? Sí, sí, sí. Sí, Ok. adelante. Bueno, a ver, meteré mi cuchara primero. Y Vas, una de vas, vas. las primeras cosas que hablaba yo con Celina cuando estábamos como debatiendo cómo aterrizar el tema era si existía una categoría de cine LGBT o cine gay o cine queer, ¿no? Entonces, un poco debatir qué encierra esa categoría o qué nos dice del panorama de nuestra industria. Entonces, ahí en un como una primera guía, pues habría que decir que hay películas que en específico nos hablan de problemáticas que tienen que ver con la identidad de género y la orientación sexual. También hay películas que algún personaje o alguna característica o alguna temática alrededor tendrá, con la trama central, tendrá que ver con pues, el movimiento o alguna expresión de género o de identidad sexual. Pero creo que una de las discusiones interesantes para comenzar es si existe una categoría o no, que de por sí esto ya se ha hablado, ya lo han hablado varios creadores, que a algunos sí les gusta hacer como meterse en una categoría política, pronunciarse desde ahí y crear cine desde ahí. Y hay otros que, mmm, pocos directores que se reconocen homosexuales, gay, y que dicen yo puedo hacer estos temas, pero también puedo tener otra diversidad de temas que me interesan abordar. Celina. Sí, bueno, en esta discusión es también como pensar, ¿no? Es como, ¿es un género o qué es, ¿no? Es una temática. Y también leyendo algunas cosas y también como algunas entrevistas con directores, ¿no? Que de repente era de, hace cine queer o hace cine gay, es como de, no, pues yo hago cine, ¿no? Y pues que mis personajes tengan como esas preferencias sexuales o identidades de género de cierto tipo, pues es como una parte, ¿no? Del personaje, pero entonces como que lo muestran más como una cosa transversal, ¿no? Entonces de repente puede ser, no sé, una película con un personaje principal, ¿no? Gay o lesbiana, por decir, por decir algunos ejemplos, ¿no? Pero no se centra en su preferencia sexual, ¿no? Podría ser que se centre en, no sé, en una crisis laboral, puede ser que se centre en, no sé, incluso como de género policíaco, ¿no? O hay como, pues estas partes donde todo se ve mezclado, entonces, como que luego estas categorías a veces supongo que
pues se utiliza, ¿no? Para organizar, ¿no? Incluso dentro de festivales o dentro de páginas, ¿no? Y algo curioso que me metí a buscar después de que Amira me contó de que hay como un montón de páginas curadas por gente, por el público, ¿no? Que le interesa ese mismo cine y no lo encuentra en otro lado. Es como de, ok, una base es que un personaje, el principal o algunos o todos o así, ¿no? Van a tener alguna identidad dentro de la trama, ¿no? Pero ahí las categorías sí son ya después como comedia, drama, coming of age, ¿no? Y luego lo ves como en otros catálogos más generales, como no sé, Netflix, y ahí sí va a ser como de cine gay, y entonces es como de, pero como que es una categoría muy amplia, ¿no? Entonces sí está como, pues supongo que ahorita se hace como para visibilizarlo, ¿no? Para sacarlo dentro de, que no se pierda entre el mar de propuestas y todo esto, em, como los trabajos que abordan estos temas de identidad de género y preferencias sexuales. Sí, porque la categoría puede pesar, ¿no? Sí, Como dices, totalmente. es bueno hacer como la distinción. Hablábamos de los espacios de curaduría de audiencias, páginas que se dedican exclusivamente como a rastrear como todas estas películas con representación LGBT, o también la labor que hacen los festivales de cine específicos o dedicados a la comunidad, ¿no? En Morelia está un ejemplo que es Quorum Morelia, y también, pues creo, acá en la Ciudad de México, el Festival Mix, ¿no? Son, según yo, los dos festivales como más representativos Sí. de lo que se refiere a la comunidad en el país. Y pues creo que ellos que tienen ya como una barra de programación y están mucho más atentos como a qué está sucediendo en el cine, en estas temáticas, a sus creadores, a los actores, a los temas, pues ellos sí tienen una barra de programación pues más completa, un entendimiento mucho más completo que alguien que de repente entró a Netflix y se encontró una categoría así enorme que dice LGBT y a ver qué hay ahí, Sí, ¿no? sí, Y que además, digo, nosotros podemos hablar desde lo que hacemos en Girls at Films, que de repente hablar como de cine hecho por mujeres, pues tampoco significa nada, porque es una categoría que está impuesta, que nos sirve de alguna manera para colocar los temas y hablarlos, pero también tiene como ahí su doble filo, ¿no? Tiene estas dos partes sí, sí, que juegan en totalmente. tu contra y para bien. Sí, pues ahorita se me hace como una herramienta el que esté como esa etiqueta, ¿no? Incluso también como el de cine hecho por mujeres, ¿no? Como para que, como no son tantas las propuestas a comparación de otros cines, es como para que no se pierdan, ¿no? O sea, como te lo vamos a reunir en este espacio, en este lugar, por si te interesa. Y también, bueno, no sé, en cuanto a lo de los festivales, de repente me acordé justo de Quorum, que comenzó como un programa de diversidad sexual dentro del Festival de Cine de Morelia. Entonces era como que, sí, de repente, no sé, algún distraído caía, ¿no? En la sala, dentro de ese programa, y era como de, oh, no sabía que existía este programa dentro del festival, ¿no? Y ahora ya, o sea, se independizaron, pero no sé también qué tanto ocurre que se ha abierto como a públicos más amplios, ¿no? O Ujú. si ya es como un público más especializado. Y así como dice, mira, pues sí es como, pues sí, un arma de doble filo, estas etiquetas, ¿no? Claro, porque tanto lo puedes sectorizar como especializar, ¿no? O sea, ah, no, solo es de esto, yo no soy, yo no lo consumo, yo no entro. O, claro, ahí se está viendo y se está evidenciando y se está colocando materiales que en otros lados no los van a poner, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, son como dos armas. Y creo que también mucho va ahí en cómo se mueva el proyecto, ¿no? Cómo empiece el trabajo con sus audiencias, cómo comunique, porque puede ser totalmente transgresor o súper amable, que nos invita a todos a querer saber del tema o que nos aleje, ¿no? Por ser como una contraparte o un lado opuesto a lo que conocemos como cine y tradiciones y demás. Y el ejemplo que ponen de Corum, también Morelia es una de las ciudades más tradicionalistas y con un enfoque muy religioso, que yo creo que también fue un arriesgue y
Y pues sí, hay que ser transgresores en todos momentos, ¿no? Poner ese festival, independizarlo de un festival mayor en una ciudad como Morelia también está abriendo mucho parámetro y muchas posibilidades a la exhibición y en específico al tema, ¿no? A su enfoque. Sí, totalmente, porque, o sea, además de que se haya independizado de un festival que, pues también tiene como sus cosas tradicionalistas, ¿no? También en cuanto a propuestas, de repente, nos, no quiero generalizar porque se han salido algunas propuestas muy arriesgadas, ¿no? Pero a diferencia de otros festivales más nuevos, ¿no? Que sí van como buscando la vanguardia, que es muy difícil encontrar en otros lados. Entonces también al momento de independizarse, pues buscan esta vanguardia, no solo en la temática, ¿no? De lo que toquen de estos temas de diversidad, sino también en la propuesta, pues, audiovisual y la narrativa audiovisual. Sí, que también yo lo pensaba un poco, que estamos entrando a julio, ¿no? Pero en realidad, pensando en junio y lo que representa y el mes del orgullo, pues en realidad la categoría y la celebración del mes es para poner la atención a los temas pertinentes. Entonces, finalmente, estas categorías sirven para eso, no solo para hablar de lo que, de los aspectos, obviamente, pensándolo en cine, ¿no? Como el amor o las relaciones sexoafectivas o identidad, sino las luchas también del día a día, ¿no? Que también esa es una de las cosas que vamos a estar como ahí indagando de cómo se hacen estas representaciones de la realidad política que existe en el país y también como estos otros aspectos hasta como en propuestas un poco más industriales, ¿no? En el mercado del cine mexicano. Sí, y bueno, también una de las cosas que estábamos platicando con Amira cuando estuvimos como en un primer intercambio de esto, era sobre la piratería, ¿no? Que como la misma audiencia que está interesada en ese contenido es la que está organizándolo, lo está gestionando, lo está archivando, ¿no? Y es como una labor bien grande porque yo no me metí tanto como Amira, pero igual ahorita que nos cuente que me dijo que hay un montón de páginas que tienen como todos todas las películas categorizadas, ¿no? Y obviamente también este cuidado que se le da oye, el subtítulo está mal o esto está mal, ya lo volví a subir y como todo esto que se hace aparte, pues sí, de manera gratuita, ¿no? Por puro amor al arte. Pero igual si nos quieres contar más, Amira. Sí, creo que, y aparte creo que da ya como la parte que entremos ya como a hablar de títulos en concreto. Me acuerdo en una charla que di hace poco, la Filmoteca UNAM, es la Cátedra Bergman, y reunía a varios directores pertenecientes a la comunidad que hablaban como de todos estos aspectos que podemos tratar ahorita. Y justo Astrid Rondero, la directora, hablaba de cómo su película la subieron, su primer cortometraje lo subieron a YouTube y de repente ahí se convirtió en un chat de ligue entre chicas y güey, así como que eso le sorprendía mucho, pero pues que también era algo que le hablaba de la respuesta de la audiencia, ¿no? Que estaban buscando, que apreciaban finalmente lo que ella estaba haciendo y que ahí estaba. Entonces, muchos de estos títulos que por fortuna ahora sí pueden encontrar en servicios legales de streaming, pues también en una googleada, pues ahí los encuentran en toda esta labor que hace de a gratis, digamos, la audiencia que está interesada. Y de primera instancia me parece, nosotros que estamos un poco como más metidas en esto, pues tenemos claro que hay una producción importante de estas películas, pero a lo mejor alguien que no tiene acceso en el interior de la República a cierto cine mexicano contemporáneo, pues de repente le parece que las representaciones de la comunidad no existen, ¿no? Y una de las películas que tú y yo hablábamos que nos gustaba mucho es Luciérnagas, ¿no? Entonces, si nos quieres contar un poquito de lo que va Luciérnagas y le entramos. ¿Quieres, Celina? Perdón, perdón. Yo. Ah, Luciérnagas, ajá. bueno, Luciérnagas decíamos con Amira que es como una historia que
toca muchos temas, ¿no? Está situada en el puerto de Veracruz, entonces habla sobre migración, habla sobre destierro, habla sobre una sexualidad reprimida, una sexualidad reprimida, y habla también como de este ir y venir, ¿no? Pues de las personas que son de ese lugar, ¿no? Que una de las personajes es ¿cómo se llama? Leti, ¿no? Eduarda Gurrola lo, lo actúa. Entonces, toca todos esos temas a través pues, de la historia de varios personajes, pero uno de ellos ay, Un es migrante iraní, iraní. ajá, Ujú, sí. Y pues llega a México por pues por toda la accidente. represión que, ajá. Y por accidente. Y entonces empiezan pues a tener como si ese tipo de encuentros casuales, ¿no? Que luego se da también, que se han hablado no sé, en libros y en otras películas del famoso cruising, ¿no? De estos lugares a donde van los chicos gays a tener encuentros casuales, ¿no? Pero pues se nos hacía como curioso como esta parte de la directora, como que se adentrara, ¿no? A ese mundo un poco, bueno, sí, rudo, ¿no? Muy masculino de gente que trabaja luego en las embarcaciones, de gente que tiene estas historias duras, ¿no? Y de todas las violencias que conlleva, el, pues, el destierro, la represión y pues la masculinidad tóxica, ¿no? Y pues la homofobia internalizada. Y la directora es una extranjera que llegó acá a México a grabar, que se llama Bani Koshnoudi, espero pronunciarlo bien. Y la película es del 2018, de hecho se estrenó en cines en 2019, si no si no mal recuerdo, antes de que explotara toda esta bomba pandémica. Y la película, pues sí, como dice Celina, configura como un montón de temas, pero sí, de entrada es encontrarse una historia de un migrante iraní varado en el puerto de Veracruz que llegó por accidente y que de repente se encuentra en una relación ambigua con con otro migrante centroamericano, que ahí hay que mencionar también lo que hace Jorge Alberti en ese papel, que es una cosa loca, espectacular lo que él hace ahí. Y esta película, pues sí, configura un montón de temas que de repente es un poco a lo que hablábamos al inicio, de cómo no nada más es la identidad, en este caso gay, ¿no? Sino un montón de temas que tienen que ver con quién es esta persona que es el protagonista, que es finalmente una persona que está huyendo de su país porque es perseguido por quién es. Y ahí Celina hablaba del papel de Eduarda Gurrola, que ganó también el Ariel por ese papel. Y no nada más nos habla, yo creo que una de las cosas fundamentales de las relaciones en general, ¿no? En el tiempo tan hostil que estamos viviendo es el aproximarnos los unos a los otros con ternura. Y aquí, aunque hay un romance puesto como en primer plano, la relación como más sana y lo más fructífero que van a hacer ahí es una amistad, que es la amistad entre este migrante y la mujer que le renta una casa para que él pueda vivir, ¿no? En un país que no conoce y medio hablando español e inglés. Y bueno, también un poco, bueno, no, ya no de luciérnagas, sino ahorita que tocamos este tema pues que la identidad de género y la preferencia sexual es como transversal, ¿no? Que a partir de allí atraviesa otras temáticas en las películas. También está Te prometo anarquía de Julio Hernández Cordón, que está esta relación entre los dos protagonistas, pero sí tiene un peso en la historia, pero al mismo tiempo esta película, ¿no? Habla sobre pues el crimen organizado, sobre la trata de personas, ¿no? Que también sucede, y sobre esta toma clandestina de sangre, ¿no? Para tener los repuestos pues en caso de que se necesite, ¿no? En los enfrentamientos que luego tienen los cárteles y el ejército, ¿no? Que también ya es pues como una línea difusa, ¿no? Ahora.
Entonces, como que ya estamos viendo que a la par de que en lo gay, o sea, como que se ha explorado más, que es también lo que, ahí te fuiste a mirar. Estamos viendo que también en la parte de la letra G de la diversidad es donde se ha explorado más, entonces por eso también hay como de repente más complejidad de temas, ¿no? Además de hablar sobre la identidad, que pues yo le decía a Mira que a mí se me hacía como un primer paso, ¿no? Para abordar un tema y ya de ahí pues van avanzando más otros creadores, otras creadoras, ¿no? A partir de, pues primero hacer visible una forma de vivir, ¿no? Sí, justo. Otra de igual, si se dan, bueno, se van a dar cuenta que la mayoría de las películas de las que hablamos son de la década pasada y ya entrando 2020, 2021. Y esto para hablar de un escenario más contemporáneo, porque en realidad, si hablamos de la letra G, pues sí vamos a encontrar muchísimas representaciones en el cine mexicano y que no nada más hablan de, de este siglo, ¿no? El siglo, sino, uff, esto viene como desde los 70, representaciones importantes. Pero, por ejemplo, una de las películas que en los 2010, que es del 2014, que creo que hasta ahora se sigue hablando, y digo, ya ha pasado un ratito, es Cuatro Lunas de Sergio Tobar Velarde. Y lo que hace, creo que una de las cosas en cuanto a representación que importante que hizo esta película es que representa a diferentes generaciones, ¿no? Y nos dice como la identidad y quiénes somos y la manera en la que los hombres se relacionan sexoafectivamente con otros, pues no tiene que ver como no es ni de una edad ni de una manera en la que te veas, sino variada, ¿no? Y entonces vemos una relación entre niños, un amor adulto joven, vemos también a una persona en la tercera edad como descubriendo, ¿no? Que también puede sentir atracción por otros hombres. Entonces, esta película creo que ahí hace como un recorrido amplio de todos estos amores y que además no, creo que también es como ya otro paso a ahondar, que no nada más van a ser representaciones de lo bonito, ¿no? De enamorarse y de juntarse y qué bonito todo, sino también de los propios problemas que tienen hombres relacionándose con hombres que no responden como a la identidad, no responde a que sean gays, sino responden a que están en una relación entre humanos y que pueden surgir muchísimas problemáticas entre la manera en la que unos nos relacionamos con los otros, ¿no? Sí, esta película también me trae algo mucho más nuevo que se llama Sueño en otro idioma, que justo también habla del proceso de dos chicos, ¿no? Que desde chiquitos y la adolescencia, la juventud, la adultez, la edad adulta, los representan y se siente y se vive y por supuesto nos damos cuenta que no es una cuestión de género, es una cuestión de cómo nos relacionamos todos con todos y cómo nos dejamos vivir el amor o no nos los dejamos vivir. Y ese es mucho más actual, creo que es del año pasado, antepasado, no lo sé muy bien. Es del 2017. Ah, ya, yo pensé que era así como 17, pero no, 17, ok. Que también es tan solo esta recepción como tan calurosa del público y de la crítica ha hecho que sea muy fácil encontrarla. Entonces me parece que está disponible en Prime Video, si quieren entrarle y verla. Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, que seguro también Celina tiene ideas importantes, más que yo supongo, en No, cuanto a la manera en la que es que representa la película. regreso a lo, como a la primera idea de esto, ¿no? De que sí aborda las relaciones humanas, ¿no? O sea, no es, y obviamente también qué tanto te permites querer, que te quieran. Como esa libertad, ¿no? Que luego es muy, pues no es, suena muy fácil y bonito además, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Y además, pues habla también sobre la pérdida de una, pues de una realidad, ¿no? A través de la pérdida de un idioma. Entonces es como de qué mundos se mueren cuando se muere una lengua, o sea, es como que complejiza, pues también a través del lenguaje, ¿no? Como las relaciones humanas, como hay ciertas cosas
que solo se entienden de cierta manera en un idioma y no hay traducción directa. Entonces de repente sí es como de, ay, ¿cómo es querer en este idioma? ¿O cómo es el afecto en este otro idioma? ¿No? Entonces como que surgen otras más aristas en esa película, y, pero que están como alrededor, ¿no? Pues de esta parte de la identidad, ¿no? Y que poniendo los cursis, poniendo los cursis, el amor es un idioma entre dos, ¿no? Entonces, finalmente ahí lo que sucede es que cuando es un final agridulce, de alguna manera, lo que sucede en Sueño en otro idioma, pero también nos habla de que se termina ahí una historia, ¿no? Con ello se termina un legado y también, si nos podemos sacar metafóricos extraños, pues también ahí termina una relación de dos, ahí hay un lenguaje y un código y maneras de entenderse que terminan cuando eso llega a su fin, ¿no? Vaya la redundancia. Sí, Bueno, sí, termina todo, ¿no? Terminan muchas cosas, una forma de entender la cultura en ese lugar. Y pues sí, lo que ellos generaron y sí es muy dramático cuando entra a la cueva, ¿no? Y cargando su silla y le habla el otro, o sea, hay un romanticismo, claro, hay que ponernos Sí, un poquito. sí, sí, pues sí es como de repente un tratamiento se me hace más suave, ¿no? A estas temáticas, que es lo mismo que dice Amira, ¿no? Que por la forma en la que se le dio el tratamiento, el tono a esta película, como que hizo que más gente la aceptara, ¿no? Que no fuera tan así de, película de gays, ¿no? Es como de, es una película de amor, ¿no? Y es como un poco la idea, ¿no? Como un poco, pues sí, como normalizarlo, como, pues sí, o sea, pues son seres humanos amándose, sufriendo, ¿no? Claro, lo mencionábamos al principio, ¿no? Si evidencia solamente el tema gay en el cualquier otro tema o tratado de tema dentro del material audiovisual se puede quedar guango, ¿no? Pero aquí le están dando peso a una cotidianidad, a una realidad que se vive en dos gays, ¿no? En dos personas, pero el tema es otro. Entonces sí es bien importante y yo creo que también en eso influye mucho el acercamiento que han tenido audiencias a estos contenidos, porque pues sí, hay unos súper transgresores que dices, si eso es, por supuesto que estoy en contra, ¿no? Y otros como esto que lo ves y dices, es que es amor, o sea, ¿qué te impide? Y yo creo que también eso se ha ido afinando con el tiempo, ¿no? O sea, siempre al tratar de encontrarle el tratamiento al tema, el investigarlo más, en cómo se ha ido evidenciando y cayendo en lo cotidiano con los años, por supuesto nos da posibilidades de otros tratados, ¿no? yo haría una acotación medio problemática. Este, Porque justo ahora que estaba finalizando el mes había muchas discusiones alrededor del eslogan de Love is Love, como como defender o procurar o aceptar las relaciones entre personas del mismo sexo o identidades diversas, pues porque finalmente todos somos humanos. Pero creo que ahí hay una arista problemática, voy a decir por qué, y justo me permite la siguiente película, que es el documental Etiqueta no rigurosa del 2016, que dirige Cristina Herrera, para decir que sí está la parte del romance y la parte de que finalmente uno se enamora de quien se enamora y va, que es como un poco de lo que van estas películas, pero también está la lista de que no nada más se trata de amor, sino de las personas que existen y que quieren tener acceso a los mismos derechos que cualquier otro. Y eso no implica de quién te enamores, sino porque como podemos, como igual andaremos mucho después, ¿no? En identidades transgénero, por ejemplo, ahí no se trata de quién amas o no, se trata de quién eres y del reconocimiento de tu persona, ¿no? Y también con las personas intersex se trata igual también de un reconocimiento de quién eres más allá de la imagen corporal y más allá de quién te enamores o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que trata etiqueta no rigurosa es uno de los derechos por los que luchó la comunidad y creo que el día de hoy pues también, que es el derecho al matrimonio. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y entonces lo que hace la directora Cristina Herrera es que ella era
clienta de un salón de belleza en Baja California, que lo llevaban una pareja de chicos, y entonces ella pues piensa como ella como documentalista pues acercarse a esta historia de amor en un principio. Cuando ella se da cuenta de que ellos quieren empezar el proceso legal, una lucha, una batalla legal, que finalmente son las batallas del día de la comunidad, pues ella nunca se esperó, leí una entrevista con la productora, que jamás esperaron que hubiera tanto drama, lágrimas, cosas terribles que se iban a encontrar esta pareja en este proceso legal para alcanzar un derecho que cualquiera, pues, ni siquiera toma en cuenta, ¿no? Te casas con quien quieres. Entonces, este documental sigue toda esta peripecia que es conseguir que se casen, que finalmente lo logran, spoiler, legislación mexicana, pero sí, creo que está bien como sí ver esta arista como del romance y de cómo nos relacionamos unos con otros, pero no olvidemos que las luchas no solamente se quedan ahí, ¿no? En esa parte, sino que hay una complejidad de la realidad de este país y de quiénes somos que va más allá de quién te enamores o no. Sí, coincido contigo, Amira. Me ganaste antes de... O sea, sí, cuando toca denunciar, ¿no? O sea, pero también una parte de que tú muestres como cierta forma de vida, ¿no? De que decíamos hace rato, ¿no? Con un tratamiento, pues sí, edulcorado, ¿no? Más ¿cómo sería más? Pues sí, más suave. Eh, por otro lado, pues todavía te acuerdas con estos documentales, ¿no? Y principalmente más con los documentales, es cuando te acuerdas como de, pues sí, entre esas dos personas puede existir este mundo idílico, ¿no? Pero, pues, pero solo dentro de su casa y en algunos casos ni dentro de su casa. Entonces, ¿qué sucede fuera, ¿no? ¿Qué sucede en la vida pública, ¿no? Que es todavía como un terreno que no está pues totalmente conquistado, ¿no? En estas identidades y algunas disidencias, ¿no? Es como ok, pero la vida pública, ¿qué, no? Y pues sí, supongo que ya son posturas también, ¿no? De los creadores, de los realizadores, ¿no? Es como, no sé, voy a denunciar, voy a mostrar esto, voy a complejizar, qué es lo que me interesa hacer, ¿no? Con esta temática. Sí, sí, que bueno, y también aprovechando ya ahí como para pasar a otros temas, pero sin olvidar que, que justo el corto, que ha sido como donde encontramos mayor producción de estas representaciones, pues también ahí hay acercamientos interesantes. Ayer justo en la muestra que está organizando la Filmoteca de la UNAM, ahorita vi un corto que se llama Acapulco Corazón, que lo realizaron chicos de la Escuela de Cine Luis Buñuel, entonces también Veracruz, anotación, y está sí. Dirigido por Anaís Pareto, y este corto como que lo atraviesan estas cosas que finalmente existen en la realidad de nuestro país, que es un chico finalmente como queriéndole dar indirectas a su mejor amigo, pues que le gusta, ¿no? Entonces él está intentando así como medir las aguas, a ver si es correspondido el sentir, pero que dice este corto, dice como que la oportunidad de decirnos qué onda entre nosotros es hoy, porque no sabemos qué pasa mañana, ¿no? Y esa realidad en un Veracruz y esa realidad en la provincia y en este país es que mañana no sabes si te secuestran, mañana no sabes si ya te mataron, mañana no sabes si ya te levantaron. Entonces, ¿qué pasa en este corto? Que el chico deja a su amigo con una chica porque está celoso y se va, y al otro día, pues él ya no aparece. Entonces, este corte como de nuestra realidad aquí, pues sí dice como no nada más que está bien hablar de nuestros sentires y nuestras ternuras y nuestros afectos, pero también esta otra realidad, ¿no? Que es súper palpable y que a todos nos toca, hacia quien sea. Y bueno, ya ahí nomás para dejarles también otros títulos en cortos que a Celina y a mí nos gustaron y comentamos, igual ahí los pueden checar. Es El Tigre y la Flor de 2016, Trémulo de 2015, que
también un corto de Roberto Fiesco, que también es un director de la comunidad y en el cine contemporáneo actual muy importante, Agua de 2014 y Un Mundo para Raúl de 2012. Y en estos cortos hay muchísimas variantes de lo que significa ser homosexual hombre en este país y cómo interactúas pues, con tu realidad. Y es súper diverso desde una comunidad en un pueblo originario, pasando por un chico nadador en una ciudad cosmopolita de cualquiera del país, hasta una realidad hostil donde hay violencias entre un hombre y otro, ¿no? Y bueno, hablando un poco de estas representaciones, ¿no? O más bien, pues, visibilizaciones de problemáticas, le decía a Mira sobre Un amor en rebeldía de Tania Claudia Castillo, este documental que justo, ¿no? Habla de esta invisibilización, borramiento, ¿no? Pues de las mujeres lesbianas mexicanas, ¿no? No solo en la pantalla, que es lo que también discutíamos con Amira, es que es como muy contrastante la cantidad de títulos que encuentras de la letra G a la letra L, es como no hay, o cuando hay es una representación muy, muy superficial, ¿no? Y también muy, de repente, una visión muy dicotómica, ¿no? De cómo es lesbiana, lleva la maldad, ¿no? Como condenatorio. Y entonces este documental, pues sí aborda qué tan difícil fue, ¿no? Para las lesbianas en los 70 vivir su sexualidad, las que se atrevieron, ¿no? Y quienes pues terminaron suicidándose, ¿no? Por estas represiones o quienes pues terminaron reprimiéndose toda la vida y pues siendo infelices. Entonces, y se me hace como muy alarmante, ¿no? Como este documental que está rescatando esa historia y de repente es como de, ¿por qué no hay más, no? O sea, ¿por qué no encontramos como más trabajos que hablen sobre esto? Incluso, pues, en la ficción, ¿no? Que ya no requiere como este trabajo pues de investigación tan riguroso, ¿no? Es otro tipo de investigación, ¿no? Ya el que requiere, pues, crear ficción. Y pues ya adentrándonos un poco ya en la L, pues no sé, Amira, qué título quieras presentar. Sí, a lo mejor tomaría como la lista lo que dices de las representaciones antes, ¿no? De lo lésbico en el cine mexicano. Y aquí agregabas, por ejemplo, el título de Alucarda. No es un cine contemporáneo, pero nos ayuda como a entender cómo se entendía, a entender cómo se entendía. Este, pues a pensar en cómo se representaba las relaciones sexoafectivas entre mujeres, ¿no? Y bueno, aquí en una película de terror, pues es un acercamiento diabólico y es como lo peor que puede pasarle a una mujer es meterse con otra mujer, ¿no? Entonces sí hay ahí como, para que se den una idea de cómo eran estas primeras representaciones de lo lésbico en el cine, pues sí eran así como las mujeres araña, ¿no? Las mujeres que destruyen una a otra y se comerán a quien se encuentren, y en fin. Y justo creo que anteponiéndolo como a esas realidades, el trabajo de Ángeles Cruz es una cosa revolucionaria en cuanto a las representaciones del amor lésbico y la identidad lésbica en el cine mexicano. Seguramente, si no conocen a Ángeles por su nombre, estoy segura si la googlean, su cara les va a hacer clic así, porque gente como Celina y yo, o sea, nuestra edad, en este rango, crecimos viéndola en la televisión pública mexicana. Ella es una actriz de cine, sí, pero que hizo su carrera, digamos, en la televisión pública, específicamente en los trabajos de TV Azteca. Y entonces, Ángeles, que hace su primer corto, que es, creo que sí es su primer corto, La Carta, en 2014. Y La Carta lo que hace es que ella retoma una experiencia que pasó en su comunidad originaria, y es que alguien se encontró una carta de una mujer hablándole románticamente a otra mujer y se hizo un chiste como en la comunidad, y ella decía en una charla muy linda que pueden checar, que está en Filmin Latino, que le hizo Junko Gata y Aranza Luna,
que habla sobre sus ideas en el cine y demás. Y ella dice que lo que le sorprendía era cómo para la gente con la que ella había crecido era irreal que el amor entre mujeres existiera, ¿no? Era algo o sea, que ni siquiera era posibilidad, era como un chiste. Entonces, lo que hace la carta es un acercamiento súper, súper tierno, y con muchísimo respeto a estas dos mujeres ficticias que se inspiraron en esta historia, ¿no? Que le tocó a ella fibras muy particulares y sentires muy personales. Y pues finalmente es el retorno de una chica a su pueblo, buscando a la que quiere que sea su novia, ¿no? Su amor de la infancia, enfrentándose como a los prejuicios que existen en la comunidad en la que ella creció, que también creo que es importante, ¿no? Decir que no nada más las identidades LGBT más existen como en las ciudades o en lo liberal que entendemos de lo urbano, sino en todas estas realidades que le convergen al país, ¿no? La provincia, que es lo más, pues ahí también están estas historias de amor entre personas del mismo sexo. Y por ejemplo, varios de los temas que Ángeles ha tratado en sus cortos se configuran ya todos en su película de este año, Nudo Mixteco. Estamos esperando que se estrene en cines, que yo creo que igual será para el año que viene, pero que se estrenó en el Festival de Miami y le fue muy bien y justo habla como de varias historias que se entrelazan y estas varias historias, curiosamente, son historias que ella trató en sus cortos y una de estas es la historia de la carta, ¿no? Una mujer madura volviendo a su pueblo a buscar a su amor de la infancia para quedarse con ella. Y lo interesante y lo que me parece también importante resaltar es que utiliza a sus mismas actrices de este corto y qué fabuloso es ver que no nada más los amores de repente son como del amor de juventud, sino los amores maduros, ¿no? Que también es una cosa que, hablando del corto que nos cuenta Celina, es de la historia del movimiento lésbico en México, es que nos robaron como conocer a esta otra generación, ¿no? Que la perdimos ahí entre miles de cosas terribles que les sucedió, ¿no? Y entonces me parece importante lo que hace Ángeles, que es como estas distintas edades, estas mujeres tienen derecho, ¿no? A seguir siendo quienes ellas son y a seguirse amando entre ellas. Algo que se me hace muy, muy increíble, o bueno, también muy relevante de este cortometraje que mencionas, Amira, es también como la oportunidad de ver otros cuerpos, ¿no? De ver otras caras, de ver otras representaciones, porque también está como como el monopolio, ¿no? También de las representaciones, ¿no? Que aunque sea dentro de la diversidad, hay que decirlo, también hay representaciones hegemónicas, ¿no? O sea, es como pues todas las salas de repente se llenan de películas de Manolo Caro, ¿no? Y es como de, o sea, ¿cómo se va a identificar un gay o una lesbiana de una comunidad indígena con esas representaciones, ¿no? O sea, y sigue habiendo como pues esa deuda, ¿no? De ver en pantalla para, pues, quitar un poco esa soledad que de por sí se siente, ¿no? En las comunidades de cuando salen, pues salen del closet y todo esto. Entonces, se me hace una apuesta muy grande en cuanto a eso, porque incluso me acuerdo de una charla que tuve con un chico cineasta de Chiapas. Él está haciendo un documental y justo hablaba de eso, era como de es que yo no me veo en esas representaciones, en esas fotos, en eso todo, no sé, en ciertas cosas de la marcha gay, ¿no? Es como de incluso dentro de mi comunidad me siento como marginado, ¿no? Y es como que abre esta otra puerta para de, no, o sea, también existimos, ¿no? O también están estas personas, o también están como sí, pues son personas que viven. Entonces, pues sí, espero con muchas ansias ver Nudo Mixteco porque se me hace, bueno, ya con ese documental y con algunas entrevistas con ese corto, perdón, y con algunas entrevistas también que he leído y que por cierto aquí voy a hacer un poco de comercial, hay una entrevista en Girls at Films a Ángeles Cruz, por si la quieren leer también, donde habla un poco sobre su visión y cómo crea, ¿no? Em,
Ya se me fue que estaba diciendo. Comercial a Girls and Film. Me distrajo. Bueno, que se me hace que es una creadora que sí complejiza, ¿no? Más allá como estas cosas, ¿no? Lo que decíamos, que además de hablar de esto, habla pues, sobre la migración, ¿no? Habla sobre el autoexilio y habla sobre pues los afectos, cómo suceden en ciertos lugares, ¿no? Porque pues también hay diferentes formas de sentir los afectos dependiendo de cómo es nuestra visión, ¿no? Del mundo, de nuestra cultura. Sí, creo que hablando un poco, como dices, hablando ahora sí de lo hegemónico, problematizamos. Creo que dos títulos de los que habíamos hablado tú y yo un poco antes, que tienen representaciones de mujeres amando a mujeres, eran uno súper mainstream, que seguro si alguien más lo vio, que fue Cindy la Regia en 2020. Y bueno, Cindy la Regia, si ustedes no están en Twitter, qué bueno, porque esa discusión sobre esa película fue insufrible, pero bueno, en fin, una de las cosas que resaltó sobre esta película era que el romance central de la protagonista, que es esta niña bien de Monterrey que llega a la Ciudad de México, pues pasa como a otro plano, porque el romance central es un romance entre mujeres, ¿no? Que es su prima, teniendo una novia, y de repente Cindy, que es muy conservadora y finalmente Regia, pues se ve muy conflictuada en encontrar pues que existe esta otra realidad que ella no sabía, ¿no? Su prima es gay y que vive de otra manera y que hay otras realidades en esta ciudad. Entonces, pues ahí hay un acercamiento digamos, en las representaciones industriales de cómo se acerca y también remarcar que esta película es dirigida por una mujer, es Catalina Aguilar Mastreta, que también ya ha dirigido relaciones, ahora sí, de otra manera, no sexoafectivas, sino intergeneracionales entre mujeres. Entonces también ahí puede haber como una pizca de cómo se están colando estas otras visiones a lo que vemos en el mainstream, ¿no? Una película de videocine, como puede ser esta. Después también, por ejemplo, hablando de los cuerpos hegemónicos, pues yo pienso en 2011, que es también otra de las pocas representaciones de lo lésbico en el cine mexicano, que es Todo el mundo tiene a alguien menos yo, que es dirigida por Raúl Fuentes, y que esta película habla de la historia de amor, dirán unos y otros, ¿no? Entre una chica preparatoriana y madura de la Ciudad de México, una niña bien, con pues, una mujer en sus 30 profesionista, y cómo pues chocan porque finalmente pues están en tiempos de vida muy distintos, y pues ahí también creo que da como para medio pensar cómo se dan estas relaciones, este, pues sí, con sesgos ahí como hasta de violencia entre cómo se relacionan una con la otra, porque finalmente pues son, están en tiempos distintos, ¿no? Y también nos lleva a pensar un poco en problematizar, y digo esto en pensándolo de manera compleja, no reduccionista de no, 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 no. Cómo retrata estas relaciones un hombre, ¿no? Como un hombre detrás de la cámara se acerca a una relación entre mujeres, que ya recientemente, a la luz de más estudios críticos y del acercamiento de más mujeres a la industria y de cómo pensamos el cine, pues sí dicen, oigan, esta película falla en esto y en esto y en esto y en esto y en esto, ¿no? Y hay un hombre detrás de la cámara, entonces a mí me dice que esto es una visión de un hombre de cómo es el amor lésbico, ¿no? Entonces también ahí creo que da como un tema importante de analizarle, de cómo, quién está accediendo a contar las historias, si sí o si no, unos dicen que sí, otros dicen que no, que también esta es una discusión que se lleva en Hollywood, ¿no? Con mucho más alcance, digamos, a lo que tenemos en el cine mexicano, que a lo mejor es un poco un club de Toby todavía. Pero sí dan ahí como para medio pensar qué está sucediendo detrás de la cámara. Y una más que es del 2017, pero también se estrenó este año, si estoy correcto, Celina, dime, es Los días más oscuros de nosotras. Sí, sí se estrenó este año. Cuéntame un poquito. Bueno, Los días más oscuros de nosotras es de Astrid Rondero, que también
pues su nombre fue muy resonado junto al de Fernanda Valadez porque estrenaron Sin Señas Particulares, esta película que tuvo como una gira más festivalera, ¿no? Que Los días más oscuros de nosotras. Y pues retrata la vida de Silvia y ¿cómo se llama la otra chica? Bueno, de dos chicas. Siempre soy muy mala para los nombres de los personajes. No te Bueno, preocupes, no te ajá. preocupes. Em, una chica que regresa después de años de no estar en Tijuana por una obra, porque es arquitecta, ¿no? Y al mismo tiempo porque quiere vender una casa que pues tiene un valor sentimental muy grande, ¿no? Por una situación que ocurrió hace años, ¿no? Porque no quiero hacer spoiler. Entonces conoce a otra chica que está huyendo de la violencia, ¿no? De violencia de género. Entonces, como que en este mundo sórdido, ¿no? Que es Tijuana, el mundo nocturno principalmente, ¿no? Encuentran como un refugio entre ellas dos. Entonces, como que habla un poco, yo le decía, mira, que a mí se me hacía que, además del lesbianismo, porque obviamente el personaje de es Ana, ¿verdad? ¿Qué se llama Ana? Sí, o sea, es totalmente asumida como lesbiana, ¿no? Pero la otra chica, em, como que aborda un poco la fluidez, ¿no? Entonces, de repente es como, pues sí, pues hay que dar chance, ¿no? También a la exploración sexual, ¿no? O sea, Sí, como ajá, y lo retrata también como con una naturalidad, ¿no? Es como de, a algunos les puede funcionar pues ya asumirse así, ¿no? Y pues están otras personas, ¿no? Que piensan en pues en la fluidez, ¿no? De la identidad y identidad de género y su, orientación me va la- sexual. sí, sí, orientación sexual. Sí, Entonces, ahí lo trata con naturalidad, como de, ok, pues sí, estás intentando encontrar respuestas de tu vida, de muchas cosas, y dentro de esas respuestas también estás buscando sobre esto. Entonces, pues sí, pues date chance de explorar de esto, ¿no? Y se me hace una forma como también muy, muy linda también de que aborda la parte del consentimiento, ¿no? Que es también que ha estado como en discusión de, ay, es que si no, ¿hasta dónde? ¿Qué significa? ¿No? ¿Se tiene que verbalizar o no se tiene que verbalizar? ¿No? Toda esta discusión. Entonces, pues a mí se me hace como que ahí lo aborda como del, pues es que, o sea, es gran parte de la comunicación, ¿no? Entre las dos personas, o sea, tienes que estar muy perceptivo también y tú también tienes que estar enviando, ¿no? Aunque no sea verbal, porque pues también ocurre esto, ¿no? Que te choques o que te congeles, ¿no? Y ni modo que ver una persona así no sea como, como ya un mensaje de está incómoda, ¿no? Entonces se me hace como que toca varios temas, ¿no? Y también pues lo del machismo, ¿no? Y más en un mundo, bueno, como ella se mueve en un mundo de hombres, ¿no? Como es arquitecta y va a revisión y supervisión de obras, pues puros albañiles, ¿no? Entonces como estas personas que no les gusta tener de autoridad a una figura femenina, ¿no? Entonces, como toda, problematiza varias cosas. Bueno, sí, hay sí. que ser albañiles, pero creo que también eso pasa, ¿no? A todas las disciplinas y en todas las ramas laborales. Y incluso no nada más de hombres, ¿no? Incluso también con mujeres, ahí está uno de como una jefa, o sea, esa posición de arriba siempre es, eh, Sí, pretende la hegemónica. hay, Adelante, hay adelante. un acercamiento en cuanto a la jerarquía de poderes ahí que se mezcla con el género, ¿no? Como quién puede acceder o no a una posición de poder y cómo se debería ver quién está al mando. La parte que dice Celina sobre la fluidez, a lo mejor hablando un poco hasta como, si lo queremos ver en las letras, en bisexualidad, creo que una película que a lo mejor nos podría ahí dar podría entrar en esa casilla, digamos, pero que no está dicho, ¿no? Y está así como hasta un poco implícito, es una película hermosa del 2017 que se llama Ayer Maravilla Fui, y Ayer Maravilla Fui es dirigida por Gabriel Mariño, y esta película presenta, igual se sale como de esta
están localizadas en la Ciudad de México, pero en la periferia, ¿no? Y en esta, finalmente, lo otro que es la Ciudad de México, que es lo que verdaderamente sostiene a la ciudad. Y aquí lo que sucede es que hay un ente, algunos pueden decir que es fantasma, pero pues es ahí como un ente, ¿no? Algo que no sabemos qué es, que no es humano y que se mueve entre los cuerpos. Y entonces este ente deambula por la ciudad, es un ente de la periferia de la Ciudad de México, y se topa con los cuerpos, ¿no? Y el cuerpo del que ese ente se hace suyo es el cuerpo de una chica que finalmente lo hace porque se enamora esta presencia de otra chica, ¿no? Entonces lo que hace es que hay un acercamiento entre ellas, hay una relación afectiva entre ellas, hay una relación sexoafectiva, pero es como muy poético lo que hace Mariño ahí, porque finalmente es como, igual ya entrando a cursilerías, pues finalmente es como esta fluidez de quiénes somos, ¿no? Y cómo el cuerpo pues es una expresión, es como la manera en la que nos movemos, pero hay como otras cosas, ¿no? Que ahí se manifiestan entre uno y otro. Y lo interesante de esta película es que cuando este ente tiene que cambiar de cuerpo, porque por alguna razón así funciona la lógica de la cinta, se mete en el cuerpo de un chico, ¿no? Entonces este chico, pues también resaltar lo que hace José Meléndez ahí, en esa película, pues se acerca de nuevo a la chica y pues esta chica dice, ¿tú qué, no? ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué? Y como que esta poética de lo urbano que tiene esta película es una cosa bellísima, es de esas cosas que te inmersivas, que pasan, no diría que pasan poco en el cine mexicano, porque la verdad es que la producción contemporánea ha traído cosas en los últimos años muy, muy interesantes, pero sí es una película con una sensibilidad única, que todavía no sé si la podamos, si alguien, o sea, si alguien fuera a la República la puede acceder a ella, porque la verdad es que le costó mucho conseguir su distribución y que se viera en cines, pero si tienen la oportunidad, búsquenla. Ayer Maravilla fui. Sí, justo lo que decía Samira, o sea, es como, aparte, ¿no? De, pues del tono como un poco, ¿no? Ir un poco ciencia ficción, un poco nueva ola francesa, como toda esta mezcla, ¿no? De géneros. Y como esta idea, ¿no? De la esencia de la persona, ¿no? De qué es lo que amas, amas su expresión de género, porque eso también, ¿no? Es como un tema a discutir, ¿no? Además de la orientación sexual, ¿no? Es como de, pues amas la esencia de la persona o qué, entonces, pues sí, lo pone de una manera muy, muy metafísica. Aparte, se me hace como también, como que no tiene tanto artificio esta película. O sea, no, para hacer, es de estas películas de ciencia ficción, ¿no? Que de repente, no sé, me acordé, no tiene nada que ver así en general, pero de Under the Skin, ¿no? También como de esta ciencia ficción minimalista, ¿no? Entonces, como que está muy en concordancia, ¿no? La idea que quiere dar a entender con la forma en la que está realizada esta película y pues Sí, los cuerpos. seguramente, ajá, y Los seguramente cuerpos al centro. en algún torrent, puedo decir eso. ¿Me lo permite? Dilo, dilo. No, pero seguramente en algún torrent también se puede, aunque luego esas Encontrar. películas también son un poco complicadas, incluso ahí, ¿verdad? Sí, mejor le hacemos arroba al director en Twitter y les avisamos después cómo la pueden ver, porque sí, sí vale la pena que la vean en una versión padre. Eh, y creo que podríamos pasar un poco ya a las representaciones de lo trans, Ujú, ¿sí? sí, Y yo creo que con dos títulos, hablando de documentales, ya que estamos hablando de películas mucho más actuales de estos años, con el documental que ahorita está en cartelera, Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría, y el documental de Eduardo Esquivel y Omar Robles, Las flores de la noche. Y el primer documental, Cosas que no hacemos, el director Bruno Santamaría llega a El Roblito, en Nayarit, una comunidad, y ahí se topa pues como con la realidad de los adolescentes, niños que existen ahí, ¿no? Y de repente parece que es como un lugar donde no hay adultos,
porque todo está así lleno de niños y todos corriendo y todos gritando y todos siendo felices, pero la realidad es que pues, tus papás tienen que salir a trabajar y a moverse y así, entonces pues la cámara y Bruno se quedan con los niños, ¿no? Ese es el foco de atención. Y Bruno se topa con una adolescente, ¿no? Que tiene ahí, no sé si la palabra sea secreta, pero tiene una inquietud, ¿no? Y esta adolescente le revela en una escena, pues, que es la escena de la película, que se reconoce como Dayanara, que se quiere poner vestido, que se quiere maquillar y que pues es esta persona, ¿no? Que ahora se presenta a la cámara. No, no a quien ya vimos antes interactuar con los niños, sino que esto que estamos viendo en cámara es quien ella es y quien quiere que pues, su entorno la reconozca, ¿no? Entonces la película un poco se embarca en cómo le va a comunicar estas inquietudes a su familia, ¿no? Que es un poco la parte final de la cinta. Sí, además, lo que ya decíamos, ¿no? Que es una parte también de hablar un poco de la complejidad de asumir una identidad en un contexto como, pues, de violencia, Ujú. de marginación, ¿no? Como es donde, pues, donde él vive. Entonces también como luego esta decisión de, pues, de desplazarse para poder vivir de Ser alguna quien forma es. más, ajá, más segura, ¿no? O sea, no tanto por la gente del pueblo, ¿no? Sino por la gente que llega a atemorizar al pueblo, ¿no? Los paramilitares, terroristas, narcos, como les quieren Sí, llamar. sí, sí, la violencia que existe alrededor. Ujú. Y en este caso, bueno, en este documental es como una violencia que no sabemos quién es, pero sabemos que está ahí, ¿no? Y también me parece que en cierto contexto hay un acercamiento, yo diría, similar en cuanto a cómo se aproxima la violencia a las flores de la noche. Y esto digo porque hay una violencia alrededor, pero no es el eje central, ni es lo que le ocupa a los directores, ¿no? Porque ellos están centrados en quién es su protagonista. Y por ejemplo, en Las Flores de la Noche, Eduardo Esquivel y Omar Robles siguen a un grupo de amigas que viven igual en una comunidad, también costera, ¿no? Tengo, si Sí, bien sí, sí, recuerdo, sí. sí, sí, también una comunidad costera. Y bueno, que de entrada pues ya difiere como con estas representaciones que tenemos de lo trans, ¿no? En televisión, por ejemplo, o en los medios masivos. Y lo interesante, por ejemplo, es que a mí me saltaba es que Eduardo Esquivel tiene un corto antes de las flores de la noche que se llama Uriel y Jade, que sigue a una de estas protagonistas, obviamente con esta dualidad Uriel y Jade, quien se reconoce, ¿no? Pero ese corto es súper doloroso porque habla como de este proceso de castigarse, de no aceptarse y de vivir en un entorno hostil y entonces como no puedo expresarme, pues voy a alimentarme de todas estas ideas de odio, en este caso con la iglesia, este, y pues no voy a ser quien soy, ¿no? Voy a vivir permanentemente, esperemos que no, este, con estas cosas terribles que me envenenan, ¿no? Y que no me dejan ser quien soy. Y entonces lo que hace es que de estos dolores, de este corto, avanza la otra película y se encuentra con las amigas que rodean a Uriel Jade y dice, mira lo que pasó con estas amigas que sí se aceptaron, ¿no? Y ve cómo Uriel Jade sigue con estas cosas terribles, ¿no? Que lo atormentan, mientras las mujeres que están a su alrededor, incluso en este entorno de violencia, con la fraternidad que logran entre una y otra y con reconocerse quiénes son y cómo se interponen en su comunidad y dicen yo soy quien soy, viven otra realidad, pareciera, ¿no? Entonces es muy revelador de cómo también las relaciones de ternura entre nosotros, ¿no? De cómo nos procuramos unos entre otros, pues tienen un efecto súper distinto entre estas manifestaciones de género y de orientación sexual. También creo que ahí cabría Quebranto de Roberto Fiesco. Sí. ¿Quieres contar Ah, ahí bueno, también? que antes de, de Quebranto, algo que se me hace como muy padre de estos dos documentales de los que acabas de hablar, es que se me hace como también una visión ya más, con más luz, ¿no? De Sí, asumirse, ¿no? Es como, hasta siento que obviamente todos
no, yo no soy trans, ¿no? Pero siento que le está hablando a esas personas directamente, como de, mira, cuesta, pero sí se puede, ¿no? Como esta puerta que se abre. Entonces se me hace, aparte en la forma en la que lo narra en Las Flores de la Noche, se me hace sí muy tierna también la mirada, ¿no? De los realizadores. Además de tan, como un acercamiento muy de confianza, muy íntimo, ¿no? O sea, yo siempre me sentí como inmersa, ¿no? O sea, de repente sí me sentía como si yo estuviera en la bolita, ¿no? Y Sí, estaban bienvenida. riendo, ajá, estaban Sí, riéndose, yo, ajá, y como si estuviera ahí parada, ¿no? De, sí, sí. es como, cómo logra, ¿no? Esa naturalidad y ese acercamiento, ¿no? Entonces también, pues habla pues de cierto respeto, ¿no? Pues en el quehacer documental, que pues también ahorita es una cosa que se está discutiendo, ¿no? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo te acercas a tus personajes en un documental? Incluso, no sé, ya te están discutiendo en algunos grupos, ¿no? De los personajes principales a quienes creo que ah, Como que se paró un poquito, sí, 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 pero ahí está. ok. sí, pero Sí, ya era todo. Se pero sí, cayó, sí una está. disculpa. No, no No te te preocupes. preocupes, muchas gracias. Está, sobre todo en el documental, ¿no? Que esos límites de quién interviene o no, son, de repente no están como tan claros como en esta idea de ficción que tenemos. Y Quebranto, creo que también un poco esta mirada de lo tierno que dices, pero como también con un acercamiento medio ácido, ¿no? Porque responde a la naturaleza de sus personajes y en Quebranto de 2013 de Roberto Fiesco, la protagonista es Coral Bonelli, que también la perdimos hace 2 años, si mal no recuerdo, falleció hace poco. Y Coral se hizo famosa en la infancia porque fue como un niño entertainment, ¿no? Como que un niño show que hizo, que lo conocían como Pinolito, ¿no? Ahí pregúntale a sus mamás. Y Pinolito pues fue así un niño que cantaba, fue un niño que actuaba, y también su mamá, que fue Lilia Ortega, también fue actriz. Entonces ellos tuvieron como esta parte de estrellato cuando eran jóvenes, ¿no? Y después, en lo que entramos en Quebranto, es que Coral ahora está asumida como una mujer trans y vive en otra realidad con su madre ahora en la tercera edad. Y no sé, vemos como todo este cambio del estrellato a esta realidad ahora que pues es en la que ellas dos coexisten, este, y que sobreviven, ¿no? También porque están en un entorno complicado económicamente. Finalmente ella como mujer trans y con una mamá en la tercera edad pues no está como en una posición privilegiada, si lo puedes decir. Entonces lo que hace Fiesco es como navegar estos dos mundos que finalmente forman la identidad de quién es Coral. También con unas escenas, hablando de ternura, yo recuerdo muchísimo la escena en la que Coral y su madre bailan. Y no es esas cosas que uno dice, ahí es donde está la esencia, ¿no? De nuestras relaciones y de cómo nos ayudamos a sobrevivir este entorno hostil. Entonces, ese también es un documental que es importante revisar. Y también yo diría que el documental Made in Bangkok, para hablar de, ahora sí, la transformación física, ¿no? Es un documental de 2015 que trata la historia de la cantante de ópera Morgana Love. Y Morgana fue a un concurso en Bangkok, que está en el título, de belleza de mujeres trans, buscando ganar el premio mayor de ahí para poderse hacer una operación de reasignación de sexo. Entonces el documental sigue como todo ese proceso en el que Morgana está en el concurso, después cómo se acerca a los profesionales, ¿no? A los médicos, cómo se hace también como en un entorno clandestino, y también nos habla de acceder a ciertos derechos, ¿no? De en qué condiciones y cómo se permite acceder a esto. También creo que ahí había una amistad como que se nota mucho en pantalla entre el director y Morgana, y por eso hay muchísimo respeto de lo que pasa en pantalla, y creo que ese también es otro acercamiento interesante a las identidades trans en el cine mexicano.
si quieres, hacemos como Carmín Tropical Sí, y ya sí, cerramos. para no ¿Verdad? alargarnos tanto. Sí. Y bueno, justo ahorita estaba pensando si entra en trance o en qué, porque te acuerdas también, una vez en Twitter te había puesto, ¿no? El título, pero tú también estabas como con la duda de, es que como esa categoría, pues es una categoría más de más años, ¿no? Y parte de una cultura Ujú. del istmo, ¿no? Entonces es como de si entra dentro dentro de las letras de la diversidad o eso ya es aparte, ¿no? Como que sigo pensando si Pero eso pues por no. eso es más interesante, porque aparte Sí, aterrizado de de cierta identidad de lo mexicano, ¿no? Mm. sí. Y bueno, esta película que es un drama de cine noir también. Y no sé, se me hace como una gran elegancia con la que está tratada esta película, filmada, escrita, actuada, todo. Y otra vez regresamos a Luis Alberti con sus personajes que encarnan pues el machismo, ¿no? Que decíamos con Amira antes de no manches, o sea, ya que una amiga decía, ¿no? Si lo vuelvo a ver en un personaje de así, ya lo voy a odiar a él, a la persona, ¿no? Bueno, ese fue un pequeño paréntesis. Bueno, retrata una situación que se vive en Veracruz. Bueno, Mabel es una En mushe. Oaxaca. Ajá, sí, pero ella vive en Veracruz, ¿no? Y regresa porque quiere investigar la muerte de una amiga suya. Ujú. Entonces, ahí conoce a Modesto, un taxista, ¿no? Pues lo conoce porque pues no hay mucho transporte, ¿no? Entonces, por azares del destino, ¿no? Entonces empiezan a tener una relación ellos, ¿no? Así pues acercarse poco a poco, como que se empieza haciendo más cercana, ¿no? Y pues es el ir y venir, ¿no? En los juzgados también, ¿no? Y el también cómo se retrata, pues ya la naturalidad con la que se ve, ¿no? Pues llamado tercer género, ¿no? Es que, no sé, sigo yo también como pensando en cómo Sí, sería, ¿no? La identidad hagamos, mucho, ¿no? hagamos la anotación, estamos hablando de Ajá, la identidad Muxe, ajá, sí, en la película incluso. Carmín Tropical. Sí, que ya es como una identidad, ¿no? También jurídicamente hablando, ¿no? Porque incluso hay un momento en donde le piden su credencial y le piden su género, ¿no? Y dice Mushe, y es como de cómo sienta las bases de cómo se ven estas identidades y esta tradición, ¿no? Y pues Ujú. no sé, tú comenta, Amira. Creo que entre el verso que ya vimos, eh, lo interesante de Carmín Tropical es que es un acercamiento muy distinto a lo que hemos repasado, porque es un thriller, ¿no? Y nos habla finalmente como de estas figuras del cine noir como que identificamos, pero revolucionadas, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto bien particular, ¿no? Y entonces el detective es Mabel, ¿no? Y el entorno no es este obscuro, no sé, misterioso, frío, ¿no? Es el Carmín Tropical, es Oaxaca, es el rojo, el verde, el azul, vivo, ¿no? Es esta costa que está viva, ¿no? Y también es la figura del transfeminicidio. Es hablando, que ya unos dirían si es feminicidio, no, si se cataloga de otra manera, pero estamos hablando ahí de una muerte por violencia, ¿no? Y de qué lleva a esa muerte, ¿no? ¿Qué le pasó a la amiga de Mabel? Que es ahí el misterio en el que nosotros vamos envueltos con ella. Hay momentos también, esa es otra discusión que no nos da tiempo, pero pues se queda ahí, ¿no? De si quién interpreta o no a los personajes trans, ¿no? En este caso, el actor es José Pesina, quien interpreta a Mabel, ¿no? Y Modesto, que lo hace Luis Alberti, que también muy fans aquí somos de Luis Alberti. Pero sí creo que es un acercamiento bien distinto a lo que conocemos porque revoluciona como estas figuras tradicionales, pues sí, de un género que ya conocemos bien, sobre todo de los modelos Hollywood. Entonces creo que es de esas películas que no hay que perderse, que sí van a tener momentos que les van a explotar la tacha de la cabeza y de qué está pasando ahí. Y que también es un acercamiento súper diferente
a estas disidencias, ¿no? De qué está pasando y de qué lugar toman para contar su historia. Y así creo que podríamos como cerrar en ese peliculón, ¿no? De cine Diversidad, mexicano. claro, una diversidad de representaciones no tan de fácil acceso, que apenas se está abriendo un campo bien diferente para poder acceder a ellas, tanto en plataformas como en festivales, pero bueno, el punto es que estos materiales están muy, apenas están empezando a llegar al público en general, salvo que te claves y los busques y te aferres a encontrar el título, ¿no? Pero el punto es las representaciones que se plasman, su variedad y cómo cada una marca una realidad y una vida pues única, diferente, que nos alimenta y nos tiene que dejar pues primero la empatía, ¿no? Y después pues un poco de entendimiento hacia esas otras diversidades. Muchas gracias, chicas. A Mira, Celina, a todo el equipo de Girsal Films, muchísimas gracias por acompañarnos a este viernes de Cine con Perspectiva. Y pues bueno, aquí dejaremos la liga para que puedan encontrar la página web donde hay un montón de entradas muy interesantes. eh, y pues por supuesto la invitación a que todas las recomendaciones que nos dieron, pues las vayamos a buscar. Sí, Y yo planeamos creo que después subirlas a Twitter. compartirlas. ¿No? Ajá, sí. Los títulos que hemos Sí. mencionado, porque de repente es como de ¿qué? ¿Qué dijeron? ¿Cómo se llama? Para que las Sí. puedan localizar. Sí, así es. Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañaron, a todas y todos los que nos acompañaron. Nos vemos en el próximo viernes de Cine con Perspectiva. Hasta luego. Bye, gracias. Adiós.